Ahora ya vamos a la subsección. Como les dije, los relatos son bastante inseparables, pero vamos a quedarnos con la subsección de la mujer con flujo. Lo llamo así la mujer con flujo marginada de Israel y no la hemorroísa, porque en realidad no sabemos cuál es la enfermedad que sufre la mujer. Si es una metrorragia, es decir, un derrame, digamos, uterino, una especie de gran extensión de la regla, 12 años, o si son hemorroides. Normalmente la llamamos hemorroísa, pero lo más probable es que, sin que sepamos exactamente cuál es el problema de ella, lo más probable es que el narrador, ya sea el propio Marcos, ya sea la tradición que él recogió, esté pensando más en una metrorragia que en una hemorroides. Bueno, ¿por qué? Fundamentalmente por lo que significa el flujo de sangre en la mujer como fuente de una impureza. Y vamos a leer ahora, nos vamos a aguantar Levítico 15 enterito, porque hay que tratar de comprender, no como lo vemos nosotros. Para nosotros es un fenómeno físico, puramente biológico, desde luego que no es fuente de ninguna impureza, pero para nosotros es un fenómeno físico, puramente biológico, mientras que en la mentalidad religiosa de Israel, aceptada tanto por los que están dentro de la sinagoga, como por esta mujer que está evidentemente muy afuera de toda la cuestión religiosa, ella está incapacitada directamente para acercarse a Dios, por completo. Es aceptado esta forma de verlo. Entonces vamos a leerlo, no porque nosotros podamos estar de acuerdo con este criterio, pero para entender el mundo y para tratar de llegar a comprender cómo se llega a esta consideración, a este creer que el flujo de sangre de esta mujer, empezando por las reglas femeninas, siguiendo por una metrorragia, siguiendo por un flujo de sangre como el de esta mujer, ya muy grave, ¿no? ¿Cómo puede ser no solo un problema médico, sino también un descalificante religioso? Entonces, vamos a leer Levítico 15, que es un texto clave. Ya hemos tenido que leer Levítico para la cuestión de la impureza ritual que provocan las lepras, esos hongos que ya nos aparecieron. Vamos a leer ahora sobre los flujos humanos, tanto de varones como de mujeres. Todo eso está tratado en un único capítulo de Levítico, que es Levítico 15. Capítulos muy importantes, están en el centro geográfico del libro del Levítico. El libro del Levítico está a su vez en el centro geográfico del Pentateuco, o sea, es el libro que prácticamente no se estudia, porque en el estudio bíblico levítico lo pasamos totalmente por arriba. Uno estudia el Génesis con las historias patriarcales, el Éxodo con toda la gesta de Moisés, luego estudiamos Números en relación con ya la preparación de la conquista de la tierra, estudiamos Deuteronomio, pero Levítico lo pasamos de puntillas, porque es indigerible para nosotros hoy, es una mentalidad religiosa indigerible. Pero si ustedes recuerdan que el centro de una narración es siempre el punto más importante, se darán cuenta que Levítico no está en el medio por casualidad, está en el medio porque es prácticamente el fundamento de la sensibilidad religiosa de Israel respecto de la ley. Y Levítico es la gran ilustración, es un libro, es el más breve en realidad del Pentateuco, pero es la gran ilustración
del precepto, sed santos porque yo soy santo. La gran ilustración de eso. Levítico nos transporta al núcleo de la sensibilidad religiosa de Israel, con todas sus contradicciones. Nos transporta también al origen de toda la incomprensión religiosa de Israel, cómo Israel llegó a creer que ese Yahvé que lo había elegido y que lo salvaba sin ningún mérito, resultaba ser un Dios que les exigía todo el mérito del planeta. Ellos tenían que ser esa comunidad pura, realizar ese ideal de pureza. Ese gran equívoco religioso. Entonces, Levítico, claro, es un libro muy ambiguo para nosotros porque en realidad está todo derogado. Toda esta ley está toda derogada, pero no derogada religiosamente, no tiene ninguna validez para nosotros. Pero sin embargo, no podemos entender el desarrollo de la religiosidad judía, el rechazo de Jesús y todo lo que Jesús rompe para poder traer su reino, para poder ser ese Dios con nosotros, toda la capa de religión que Dios tiene que romper, no se entiende si no comprendemos un poco, si no leemos un poquito el Levítico. Bueno, hay muy poca bibliografía en realidad sobre el Levítico, muy poco. Porque claro, uno se encuentra con visiones del mundo verdaderamente inaceptables. Bueno, vamos a leer este capítulo. Ya les digo, lo leemos entero porque quiero que percibamos la sensibilidad frente a la corporeidad humana, al valor de esa corporeidad y a cómo esa corporeidad enferma y se vuelve impura. Yahvé habló a Moisés y a Aarón diciendo: hablad a los israelitas y decidles. Cualquier hombre, por supuesto aquí excede la cuestión de la hemorragia, aquí va a todos los flujos humanos, tanto de varones como de mujeres. Hablad a los israelitas y decidles: cualquier hombre que padece flujo seminal es impuro a causa del flujo. En esto consiste la impureza causada por su flujo. Sea que su cuerpo deje de destilar el flujo o lo retenga, es impuro. Todo lecho en que duerma el que padece flujo será impuro, y todo asiento en que se siente será impuro. Quien toque su lecho, lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Quien se siente sobre un mueble donde se haya sentado cualquiera que padece flujo, lavará sus vestidos, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde. Quien toque el cuerpo del que padece flujo, lavará sus vestidos, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde. Si el que tiene flujo escupe sobre un hombre puro, solamente escupe, no que el flujo toque a nadie, simplemente escupe sobre un hombre puro. Por ejemplo, uno está dando una conferencia y siempre se nos escapa algo de saliva, ¿no? Bueno, con que eso toque, si el que tiene flujo escupe sobre un hombre puro, éste lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Todo aparejo sobre el cual haya montado el que parece flujo será inmundo. Quien toque un objeto que haya estado debajo de él quedará impuro hasta la tarde, y el que lo lleve lavará sus vestidos, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde. Piensen que no, pobre gente, no abría la ducha y se duchaba, O sea, todo esto lleva un trastorno vital enorme, ¿no? O sea, el pobre hombre que de casualidad justo le pasó el caballo del que había tenido una polución nocturna, le pasó por al lado y lo tocó sin querer, ese tipo adquiría en ese momento un compromiso religioso sancionado por el propio Yahvé. No es una ocurrencia de Moisés y Aarón. Yahvé habló a Moisés y Aarón que lo comprometía a una cosa muy difícil técnicamente, ¿no? Se tenía que lavar todos sus vestidos, bañarse con agua y aguantar hasta la tarde porque no podía tocar, digamos, no podía realizar ningún acto religioso hasta la tarde.
Es decir, hasta que acabara ese día, ¿no? Toda vasija de barro tocada por el que padece flujo será rota, y todo utensilio de madera será lavado con agua. Si el que padece flujo sana de él, se contarán 7 días para su purificación. Después lavará sus vestidos, se bañará en agua viva y quedará puro. O sea, encima tiene que lavarse en agua, con agua que corra, no en un lago, por ejemplo, Al día octavo tomará 2 tórtalos a 2 pichones y se presentará ante Yahvé a la entrada de la tienda del encuentro para entregarlos al sacerdote. El sacerdote los ofrecerá, uno como sacrificio por el pecado, el otro como holocausto, y de esta manera el sacerdote hará expiación por él ante Yahvé a causa de su flujo. Y uno se queda, ¿qué tiene que ver el pecado en todo esto? El hombre que tenga derrame seminal lavará con agua todo su cuerpo y quedará impuro hasta la tarde. Toda ropa y todo cuero sobre los cuales se haya derramado el semen serán lavados con agua y quedarán impuros hasta la tarde. Cuando una mujer se acueste con un hombre produciéndose efusión de semen, cosa bastante lógica, se bañarán ambos con agua y quedarán impuros hasta la tarde. La mujer que tiene flujo, o sea, fíjense cómo, ¿se acuerdan del Geseras agua, no? O sea, el pensamiento por contigüidad, cómo a partir de una palabra va saliendo una nueva instancia. Eso es tan común en la escritura. Acá pasa eso, ¿no? Es decir, hablamos de flujo, de allí a derrame seminal, de allí a la mujer que se acueste con, y de allí la mujer que tiene flujo. La mujer que tiene flujo, el flujo de sangre de su cuerpo, permanecerá en su impureza por espacio de 7 días, y quien la toque será impuro hasta la tarde. Todo aquello sobre lo que se acueste durante su impureza quedará impuro, y todo aquello sobre lo que se siente quedará impuro. Quien toque su lecho lavará los vestidos, se bañará en agua y permanecerá impuro hasta la tarde. Quien toque un mueble cualquiera sobre el que ella se haya sentado, lavará sus vestidos, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde. Quien toque algo que esté puesto sobre el lecho o sobre el mueble donde ella se sienta, quedará impuro hasta la tarde. Si uno se acuesta con ella, se contamina de la impureza de sus reglas y queda impuro 7 días. Todo lecho en que él se acueste será impuro. Cuando una mujer tenga flujo de sangre durante muchos días fuera del tiempo de sus reglas, o cuando sus reglas se prolonguen, quedará impura mientras dure el flujo de su impureza, como en los días del flujo menstrual. Ahora piensen en esta mujer de 12 años de flujo sanguíneo, ¿no? Todo lecho en que se acueste mientras dura su flujo será impuro como el lecho de la menstruación, y cualquier mueble sobre el que se siente quedará impuro como la impureza de las reglas. Quien los toque quedará impuro y lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Una vez que ella sane de su flujo, contará 7 días, quedando después pura. Al octavo día tomará para sí 2 tórtolas o 2 pichones y los presentará al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote los ofrecerá uno como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto, y hará expiación por ella ante Yahvé por la impureza de su flujo. Mantendréis alejados a los israelitas de sus impurezas para que no mueran a causa de ellas por contaminar mi morada, la que está en medio de ellos. Esta es la ley relativa al hombre que padece flujo o que se hace impuro por efusión de semen, a la indispuesta por el flujo menstrual, a aquel que padece flujo, sea varón o mujer, y a aquel que se acueste con una mujer en periodo de impureza. Es una ley que abarca todo lo que tenga que ver con flujos, con líquidos humanos que se derraman. Bueno, muy bien. Ahí terminó el capítulo. Yo sé que la lectura del Levítico es siempre algo pesado, pero es importante leerlo porque, primero por ciertos despropósitos que uno lee por ahí, sobre todo con esta cuestión tan presente en este momento, que es la cuestión del feminismo, etcétera, que parece como si la Biblia solo se ocupara de la impureza femenina. No,
La Biblia es exageradamente, se ocupa exageradamente de la impureza de todos, no solo de las mujeres, también de los varones, como pueden ver, ¿no? Y es tan fácil ser impuro como varón como ser impuro como mujer. El concepto mismo de impureza es un concepto difícil para nosotros, ¿no? Evidentemente el pecado tiene algo que ver aquí en el medio, pero ya vamos a tratar de elaborar eso. Por ahora quedémonos con la idea solamente en relación con la impureza. La efusión de semen produce impureza, incluso en las relaciones sexuales normales. Cuando una mujer se acueste con un hombre produciéndose efusión de semen. Es algo totalmente normal, yo diría que sería enfermizo que no ocurriera. Bueno, por lo menos que no ocurriera de manera habitual, ¿no? La efusión de semen, las reglas, no aparece aquí porque tiene su sección específica también dentro del Levítico. El parto como tiene que ver con la sangre en movimiento también, entonces también produce impureza. O sea que la impureza no está específicamente ligada a algo malo, no es un problema de que es algo malo. En la mentalidad, y esto lo tenemos que aceptar, sin que podamos racionalizarlo ni aplicárnoslo, por supuesto, pero en la mentalidad que está detrás de esto, podríamos decir que el cuerpo funciona como una especie de contenedor, de dique. Fíjense que es la misma idea que sobre la creación. Dios le pone límites al agua que con su fluidez se mete por todos lados. Entonces Dios le pone una barrera que no traspasará, dice la propia Escritura, ¿no? Cuando se nos habla del diluvio, Dios rompe los tabiques y permite que el agua fluya, ¿no? Es el fluir sin esos tabiques. El hombre mismo es tabique de ese flujo, de sus líquidos que lo habitan. El semen, la sangre, son líquidos que lo habitan, y el hombre, su cuerpo, es un tabique. Cuando se rompe ese tabique, cuando ese tabique tiene una fisura y sale, no es lo malo, no está en la sangre o en el semen o en la saliva, no está allí lo malo. Es el fluir lo que convierte. ¿Qué es lo que hace que sea impuro? El concepto religioso de impureza, religioso, no moral, el concepto religioso de impureza es que se produce una mezcla. Por eso el fluir es como la muestra más patente de esa mezcla. Los griegos tenían una palabra para eso, que no existe en el lenguaje hebreo, pero el concepto es, la percepción es la misma. Para los griegos era la hybris, la mezcla. Cuando se produce la mezcla de las realidades, por ejemplo, divinas y humanas, ¿se acuerdan del relato de hijos de Dios, hijas de los hombres? Cuando se produce la mezcla entre lo de adentro y lo de afuera, cuando se produce la mezcla entre el mar y la tierra, ahí se produce la impureza. No es una impureza de tipo moral, no es el mal, es otra cosa. Es que las cosas no están en su orden. Creación es, acuérdense, organización, ordenamiento. Dios pone todo en su sitio. Y lo que demuestra la vitalidad es que las cosas están en su sitio, que no se mezclan. Cuando se mezclan, se produce lo contrario de esa vitalidad, y que es la impureza y la muerte. Fíjense, mantendréis alejados a los israelitas de sus impurezas para que no mueran a causa de ellas. Entonces, el concepto religioso de impureza no es
la transgresión de un mal, sino la transgresión de un límite. No es la transgresión de una ley, es la transgresión de un límite. No es un mal, es otra cosa. Esa otra cosa, que no es de por sí un acto malo, porque ni la mujer elige sus reglas, ni el hombre elige sus efusiones seminales, son ciclos naturales del cuerpo, son funciones naturales del cuerpo, y no es que el antiguo no supiera que eran funciones naturales del cuerpo, lo sabía. Pero el hecho mismo, por eso incluso son reglas, porque siguen una regularidad. Hay además otro tipo de funciones sanguíneas que pueden ser enfermizas, fuera del tiempo de sus reglas o cuando sus reglas se prolonguen. Pero incluso aquello que obedece a una regularidad, sin embargo, rompe un límite, rompe una barrera y demuestra, y aquí viene la mención del pecado, demuestra que el hombre se mueve en un universo rodeado de pecado, que va más allá de sus actos personales. Por eso fíjense qué curioso que sobre una polución, por ejemplo, en el caso del varón, en el caso de una regla, que no son actos morales, no son actos que estén calificados moralmente, por lo tanto no constituyen ninguna clase de pecado. Sin embargo, la purificación final, el acto final de purificación, además del bañarse, además del esperar hasta tal hora, además del cambiarse los vestidos, todo eso que ya de por sí es técnicamente complicado, el acto final es un sacrificio donde una parte es sacrificio por el pecado y otra parte es rehacer la comunión con Dios, el holocausto. El holocausto es el sacrificio en donde lo que simboliza al ser humano desaparece por completo. El quemar por completo la víctima sacrificial, ¿no? Entonces, fíjense, la mentalidad que está atrás de la pureza no es una mentalidad específicamente moralística, no tiene que ver con el comportamiento del hombre, tiene que ver con aquello que ocurre en el mundo del hombre del momento en que el hombre está en un universo donde circula el pecado a pesar de los límites que Dios le ha impuesto a esta naturaleza. ¿Ven? Es como si estos flujos fueran un espejo que muestran el estado en el que está el mundo. Es una mentalidad. Es algo, nosotros no podemos, por supuesto, sentirlo así, pero podemos entender cómo lo sentían de tal modo que se convierte en costumbres de una sociedad, por ejemplo, en costumbres legales, en costumbres religiosas. Bueno, muy bien, se nos ha acabado un poquito el tiempo hoy. Esto es una preparación a entender el estado de postración religiosa en el que se encuentra esta mujer. Vamos a hablar de ello la próxima semana. Y retomamos con eso. Bueno, muy bien, hasta la semana que viene.